tal, amigos? Muy buenas noches, ya estamos en directo, hoy lunes 20 de febrero. Nos acompaña esta noche en esta primera parte del programa en una entrevista que hacemos normalmente los lunes, don Francisco Moreno, director de comunicación del Grupo Lopezán. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, acatarrado yo creo que como la mayoría, pero peleando también como la mayoría por seguir haciendo cosas. Llevo 3 meses intentando quitarme el catarro, no hay forma. Es verdad que la humedad de las medianías es diferente, pero en fin, es la época. Peor es el catarro que está viviendo el planeta, yo creo. Eso es verdad. Y España y Canarias, al hilo de eso. Y por empezar por alguna parte, estaba yo el otro día hablando con unos políticos que seguro que usted conoce, y reprochaban al empresariado, pero sobre todo al empresariado turístico, es su campo de actuación, que teniendo en cuenta los buenos números que se producen en el turismo, el lleno que tenemos habitualmente, ¿cómo era posible que el paro en Canarias no se redujera? Echándole toda la culpa a ese sector. Yo creo que es desconocer la realidad y abordarla de una manera muy parcial y desconocer lo que es el sector turístico. Vamos a ver, si no crece la capacidad alojativa, es imposible que pueda crecer proporcionalmente el empleo. Para tener un hotel al 80 o al 85% se necesita una plantilla, que es prácticamente la misma que la que se tiene si el hotel está al 100%. Puede incrementarse levemente para reforzar algunos servicios, pero no estemos pensando que por cada turista que viene tengamos que contratar. Lo que hay es que crecer en capacidad alojativa. Lo que son hechos evidentes por encima de las valoraciones que puede hacer cualquiera son las cifras contrastadas. Y si Tenerife, por ejemplo, recibe 1 millón, casi 1,5 millones más de turistas en 2016 que los que recibió Gran Canaria, eso tiene una traslación en el empleo, y eso es lo que estamos viendo justamente cuando ahora estamos analizando las estadísticas de empleo del año 2016. Por algo Gran Canaria fue la isla en la que menos creció el empleo de todo el archipiélago, y lo fue porque en esta isla es donde menos creció la posibilidad de invertir y de generar nueva actividad económica en torno al turismo y en torno a cualquiera de los sectores que además de alguna manera el turismo hace de locomotora para tirar. Yo siempre digo que cuántas cervezas de menos se venderían en Canarias si no hubiéramos recibido 15 millones de turistas, y cuántos empleos menos por tanto habría en el sector del transporte que lleva esa cerveza a esos sures, o en la propia producción de cerveza, y cuando digo cerveza pues puedo estar diciendo cualquier otro sector económico. Hay datos que son absolutamente esclarecedores de esa realidad. El otro día el consejero delegado en una conferencia daba un dato que yo creo que pone bien a las claras esa razón y esa ignorancia que me traslada de quien ha podido decir esa frase. En el año 2010 en República Dominicana se inauguraron 10 establecimientos hoteleros, 10 hoteles en el año 2016. El último hotel que se inauguró de nueva construcción en Gran Canaria fue en 2009, que fue justamente el Baobab. ¿Quién puede demandar que se cree más empleo si es quien a su vez impide que se pueda seguir creciendo en Gran Canaria en capacidad competitiva? Claro, Tenerife tiene 1,5 millones de turistas más que Gran Canaria, pero tienen una infraestructura diferente, lo hicieron de otra forma, y mientras allí, en fin, se optó por ese modelo, aquí no hicimos esto, pero la gente dice, pero no pasa nada porque es verdad que los hoteles de 4 o 5 estrellas están llenos, pero el resto, por ejemplo, Playa del Inglés, los apartamentos están llenos. ¿Es realista esa visión? Vamos a ver, tenemos un hecho evidente. Hay unos problemas muy concretos en destinos que eran competidores con Canarias hasta el año 2011, que se producen las primaveras árabes. Si uno ve las estadísticas de afluencia turística en unos y en otros destinos, nos encontramos que en el periodo que comprende entre 2000 y 2010, la curva de visitantes que venían a pasar sus vacaciones en Canarias era descendente, mientras que la curva de visitantes alemanes, británicos, etcétera, que optaban por irse a Turquía, que optaban por irse a Egipto o que optaban por irse a Túnez era ascendente y en un nivel que prácticamente en esos 10 años triplicaron la afluencia turística.
En 2000 partimos de que Turquía y Canarias recibían unos 10 millones de turistas aproximadamente y Egipto recibía 5. 10 años después, Turquía había pasado de 10 a 30 y Egipto había pasado de 5 a 15. Habían triplicado cada uno sus resultados, mientras que Canarias había pasado de 10 a 8,5 en el año 2010. Teníamos todos los síntomas de un destino maduro. El 75% de los alemanes, británicos y europeos que venían a Canarias se iban a alojar en un establecimiento en el 75% de más de 25 años. El 90% de los turistas alemanes, británicos, europeos que se iban a Turquía, el 90% se alojaban en un establecimiento con menos de 5 años de vida. Teníamos todos los elementos para decir, tenemos un problema, está envejecida nuestra planta hotelera, no somos competitivos en precio y a este camino nosotros seguiremos bajando y ellos seguirán incrementando, triplicando esa cifra de turistas. Pero surgieron las primaveras árabes y en el turismo el miedo es un factor fundamental a la hora de decidir sus vacaciones. Lógicamente todo el mundo quiere ir a descansar y no a estar más tenso de lo que ya está en el lugar donde habitualmente reside. Y eso generó el que volviéramos a recibir una afluencia de turistas. Claro, el problema es que lo que hemos hecho es creer que lo estamos haciendo muy bien, sin haber hecho absolutamente nada respecto a lo que estaba ocurriendo anteriormente. Y encima hemos estrangulado las posibilidades de seguir mejorando, porque al no poder producirse, al no poder construirse nuevo producto hotelero que de alguna manera ajuste la demanda que está habiendo respecto a la oferta que estamos ofreciendo, ocurren dos cosas: ni hay nuevo producto hotelero y el viejo producto hotelero que lo tienes lleno no se le ocurre cerrar para poder renovarlo y para poder mejorar ese producto hotelero. Con lo cual, si no hacemos la tarea, y siempre insisto en eso, hemos perdido capacidad hotelera. Gran Canaria no es que tenga que crecer, sino que debería de tener su decrecimiento. Son 40.000 camas menos las que tiene en el siglo XXI que las que tenía al acabar el siglo XX. Si no hacemos ese trabajo, estaremos estrangulando nuestro futuro. 40.000 camas menos, producto de que, me gustaría que lo explicara porque a veces la clase política hace cosas incomprensibles, producto de que en la zona turística hay gente que ya lo utiliza, edificios destinados para uso exclusivo del turismo como zona residencial. Exacto. Y sin embargo, sabiendo, porque todo el mundo lo sabe, que eso no puede ser así, se hace porque por el miedo al voto, ¿por qué razón? ¿Y por qué estamos colocando a Playa del Inglés en esa situación fundamental? Vamos a ver, cuando hablamos de residencialización de los núcleos turísticos, estamos hablando de algo muy sencillo. Estamos hablando de que una cama que antes se comercializaba, se vendía para que un turista viniera y pasara una semana, se fuera y viniera otro, y se fuera y viniera otro, así durante todo el año. Pues de repente un día, por lo viejo que estaba, en algunas de esas crisis cíclicas que hemos vivido, no compensaba atraer turistas y a alguien se le ocurrió pues que ahí podía residir porque estaba trabajando en el sur, etcétera. Cuando hablamos de residencialización, de lo que estamos hablando es de un señor que se empadrona y de un señor que por tanto va a poder votar en las próximas elecciones. Claro, si hay un problema evidente de residencialización, se calcula que hay unas 15.000 alegaciones, por ejemplo, presentadas, pues quiere decir que todas esas viviendas han dejado de ser oferta hotelera. En una situación además que complica el que el origen del turismo en Gran Canaria se desarrolló más sobre la oferta extrahotelera de apartamentos, etcétera, que sobre la oferta hotelera que en Tenerife se empieza a construir fundamentalmente los sures. El sur de Tenerife tiene un desarrollo posterior y cuando se inicia ese desarrollo en los años 80 es un desarrollo eminentemente hotelero. Con lo cual tienen una ventaja tanto en número de plazas como en cualificación de esas plazas, porque son la mayoría hoteles de 4 y 5 estrellas, que son los que verdaderamente además crean empleo intensivo. Por cada 2 habitaciones aproximadamente se considera que se crea un puesto de trabajo. Claro, póngale esas 40.000 camas que en el segmento de 4 y 5 estrellas tiene de más Tenerife que Gran Canaria, y ahora réstele además a Gran Canaria otras 40.000 camas que han salido del circuito por esas razones que aludíamos anteriormente. Claro, la renta de situación de un lugar y de otro
es absolutamente evidente. O sea, las cifras no pueden discutirse, se podrán discutir de qué hacer o qué dejar de hacer, pero la realidad es que por una razón o por otra, mientras que los planes insulares, cuando se estaban redactando en la isla de Gran Canaria, generaron una moratoria anterior a la moratoria regional que se produce en el año 2001, mientras se estaba elaborando el plan insular en Tenerife, eso no provocó que se dejaran de otorgar licencias, ni se paró, no generó la moratoria que generó en Gran Canaria, que ha ido encadenando una moratoria con otra. Y eso es lo que provoca que allí ni siquiera durante la moratoria se dejaran de inaugurar hoteles. Hay una razón política, hay una razón económica. El caso cierto es que cuando no se puede por una cosa, no se puede por otra. Ahora mismo tenemos todo el planeamiento urbanístico del sur de Gran Canaria paralizado por una razón o por otra, tanto la de Mogán como la de San Bartolomé de Tirajana. En una circunstancia así, insisto, el dato objetivo, en 2009 fue el último hotel que se inauguró en Gran Canaria, mientras que un destino competidor del Caribe, que está tan solo a 4 horas de diferencia de avión respecto a venir de Berlín a Gran Canaria o venir de Berlín a Punta Cana, pues por esas 4 horas de diferencia ellos han abierto 10 grandes establecimientos en el año pasado y nosotros no hemos abierto ninguno. Por lo tanto tenemos varios problemas. Tenemos una planta alojativa obsoleta en función de los apartamentos, bungalows y todo lo demás. Tenemos una moratoria de facto, con además, en la época de Paulino Rivero, con una lucha enconada respecto de no dejar construir hoteles de 4 estrellas. Tenemos ahora mismo gente que está diciendo que no hay que construir más. Con la que estaba completamente de acuerdo la patronal hotelera de Tenerife. Bueno, lógicamente, a ellos no se le puede criticar, a la parte política sí. Tenemos ahora mismo en el Parlamento político que están diciendo que para qué más camas, que hay que aplicar una tasa turística porque eso va a beneficiar, en fin, el palabrerío propio de los políticos. Ustedes están ahora mismo tratando de construir un nuevo hotel. En la parcela me parece que es la última que queda en Meloneras, ¿no? La última en primera línea de mar, al lado del Villa del Conde. ¿Y cuánto tiempo llevan tratando de que se pueda poner en marcha eso? Pues miren, muchos años. Si uno analiza el historial de crecimiento del Grupo Lopezán, la apuesta que hace por un modelo hotelero que apuesta por la calidad, basta con ver la cuenta. En 2001 se inaugura el Lopezán Costa Meloneras, en 2004 se inaugura el Lopezán Villa del Conde y en 2009 se inaugura el Lopezán Baobab. Si uno ve, pues cada 4 o 5 años se iba produciendo la apertura de un establecimiento nuevo que ha ido otorgando valor. En paralelo, le he relatado alguna vez la estadística, basta mirar en el ISTAC que esas 45.000 camas viejas de Playa del Inglés en 2014 generaron 314 millones de euros de ingresos y las 8.000 de Meloneras generaron 220. Si los 220 de esas 8.000 le aplicáramos el valor a las 45.000, esos 300 pasaban a ser 1.000, claro, por lo menos. Bien, pues si ve esos 4 o 5 años que van produciéndose, se paran en 2009, hoy estamos en 2017 y todavía ni una piedra, y lo que tardaremos probablemente en ver esa primera piedra, con lo cual, por pronto que se empezara, aunque fuese a lo largo de este ejercicio, los 2 años de obra no hay quien te los quite, con lo cual estaríamos hablando de 2019-2020. Habrían pasado 11 años entre el último hotel que se pudo construir y el siguiente que dejaron construir. En el mejor de los casos, como digo, habrán pasado 11 años. Es una década perdida. Lo peor no es el daño que eso pueda producir a la política de crecimiento de un grupo turístico canario que ha intentado ponerse en igualdad de condiciones a las condiciones que antes nos marcaban desde fuera de este territorio, desde Mallorca, etcétera. Lo peor de todo esto es la gente que todas las mañanas se levanta en la cola del paro y que probablemente por todas estas decisiones no ha podido encontrar trabajo antes. Por lo tanto, esos políticos a los que yo hacía mención al principio, lo que tienen que preguntarse es, hombre, ¿por qué no baja el paro? No baja el paro porque están poniendo todo tipo de trabas para hacer esto. Han perdido una década para hacer ese hotel. No hay planeamiento ni en Mogán ni en San Bartolomé de Tirajana, por lo tanto no hay un marco en el que uno pueda desarrollarse y decir, bueno, hasta aquí puedo y hasta allí no puedo.
como no hay un marco, hay que ir a soluciones puntuales, excepcionales, etcétera. Pero que también existe en esa situación trabas burocráticas de todo tipo. Desde Del luego. funcionario que dice yo no firmo o... No, es que esa es la siguiente. O sea, vamos a ver, no creo si probablemente sea como reacción a las barbaridades que todos pudimos ver que se cometió a principios de los años 80, en la que no hubo una apuesta tanto por la calidad como por la cantidad, y vimos todos esos barrancos llenos de construcciones que afeaban el paisaje en lugar de mejorarlo, por lo que sea, o porque también necesitamos que las estructuras administrativas de cada administración tengan algo que hacer o decir, pero al final lo que hemos creado es un imposible, un engendro absolutamente difícil de poder penetrar, que provoca una administración absolutamente disparatada a la hora que está más pensada para impedir que para poder permitir. Yo creo que debería haber un marco mucho más normal, si el suelo está clasificado, porque otra cosa es que alguien intentase hacer algo que no se puede hacer. Yo creo que ahí tiene que haber todos los mecanismos jurídicos y legislativos para que tengamos un marco en el que todos nos podamos mover. Pero si es la propia administración quien un buen día decide que sobre este tipo de suelo se pueden hacer edificaciones hoteleras, pues no pongamos después una montaña de dificultades para que eso que la propia administración ha decidido al final se convierta en un imposible. Y esa es la realidad. Algún día, el día que tenga menos tareas que hacer, me dedicaré sobre todo a poder reflejar algunas de las barbaridades, de los absurdos, del esperpento que a veces te encuentras en esa relación de la administración, que además por todo lo que hemos vivido en todos estos tiempos de corrupción, etcétera, pues al final ha creado un marco de blindaje donde prácticamente un funcionario no va a hacer nada que no reciba por escrito, aunque tenga al funcionario de al lado para poderle preguntar cómo lleva un expediente o tal, pero a nadie se le va a ocurrir preguntar, no vaya a ser que eso despierte sospechas, etcétera, y al final lo que hacemos es que teniendo dos personas una enfrente de otra, hasta que una de ellas no recibe el papel que le ha enviado el otro, no se pone a trabajar en algo que simplemente sería una pregunta. Oye, ¿esto que dice aquí significa esto o tal? No, hay que hacer un oficio aclaratorio para conocer el alcance de lo que me estás pidiendo, etcétera, etcétera. Algo que, insisto, sería de chiste si no fuera porque detrás de todo esto al final son un montón de oportunidades laborales las que se están perdiendo. Por lo tanto, cuando la gente que nos ve, todo el público en general, oye como los políticos se gastan cantidades ingentes de dinero, cursos de formación, comisiones para crear empleo, reuniones con sindicatos, con empresarios, resulta que todo sería muy sencillo si simplemente se simplificaran los trámites de la administración. En el caso del turismo y de lo que estamos hablando, pero en cualquier otro caso también, y por qué no estamos por la vía más sencilla, porque nos dice, mira, esto es una barbaridad, no podemos seguir haciendo esto, vamos a simplificar los trámites, ¿por qué no? Pues porque eso significa para muchos barra libre y todo, porque estamos siempre en una discusión dialéctica de las cosas, pero como digo yo, miren señores, ni barra libre ni ley seca, porque lo que ahora tenemos es una ley seca, porque si no, no es que desde 2009 hasta ahora nadie haya querido hacer un hotel o nadie haya querido hacer una gran inversión, es que no la ha podido hacer. Es que por mucho que se les llene la boca a muchos de que se preocupan por el empleo, etcétera, el discurso luego no les acompaña cuando parece casi delictivo promover y generar nueva actividad sobre, recordemos, menos del 3% de la superficie total de Canarias. La superficie total de Canarias, 3% solo ocupado. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Da la impresión, habla de la ley del suelo, hablan de cualquier cosa, y da la impresión de que van a ser hoteles hasta en el Roque Nublo. No es eso. Yo creo, sinceramente, y lo digo como ciudadano anónimo, como uno más de los que todos los días asiste a este teatro
en el que a veces se ha convertido todo el juego de la política, etcétera, que está provocando lo que está provocando en todo el conjunto de Europa, en Norteamérica, etcétera, que justamente están ganando las opciones más peligrosas porque en su discurso acompañan la historia de que ellos van a acabar de alguna manera con toda esa farsa y van a devolverle al pueblo su voz, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un grado de polarización el que estamos viviendo en el continente europeo, en Occidente en general, que tiene que ver con el desapego que los ciudadanos sienten hoy hacia sus clases políticas, ¿no? Y, hombre, pues es para hacérselo ver, porque yo creo que todo esto es el caldo de cultivo que justamente después permite que algunos lleguen con soluciones y con varitas mágicas que probablemente empeoren todavía más las cosas que las mejoren. Pero la realidad es que toda esta expresión de malestar que estamos viviendo, si yo fuese político, estaría pensando qué podemos estar haciendo para seguir generando todo este desapego, ¿no? Voy a coger como referencia ese hotel que ahora mismo no se puede poner en marcha porque la administración está en la situación en la que está, pero para que la gente lo vea claro, si ese hotel se construyera, ¿qué mano de obra habría ahí? ¿Cuánto directamente, cuánto indirectamente, a cuántas personas le podría dar trabajo a ese hotel? Mire, vamos a ver, son 250 habitaciones las que se llevaría el hotel de temática balinesa, que está al lado del Villa del Conde, y unas 150 lo que supondría la ampliación del Villa del Conde, en total unas 400 habitaciones. Para levantar unas estructuras sobre una parcela de 35.000 metros cuadrados que se quiere que, como el resto de los hoteles de Lopezán, tenga grandes láminas de agua y de vegetación, que uno disfrute del entorno en el que está pasando sus vacaciones, etcétera, todo eso implica que menos de 400 personas no estarían trabajando en la construcción de manera directa. Pero si a 400 personas vamos a ir contando. Ahora póngale una ventana a cada una de esas 500 aproximadamente habitaciones, póngale una puerta, póngale tal, pues tendrá que estar un taller de carpintería elaborando esas puertas y tal, que probablemente ante ese encargo contrate y refuerce su plantilla con 2, con 3, con 5 personas más. Tendrá que haber una carpintería metálica que haya que instalar, con lo cual el instalador de carpintería de aluminio, etcétera, tendrá que contratar a 2 o 3 personas. En total, en todas esas subcontratas, ponga otras 400 personas aproximadamente. Ponga en los puertos a recibir gran parte del mobiliario, ponga a trabajar el comercio, porque cada una de esas habitaciones tendrá que tener un televisor, y tendrá que tener un teléfono, y tendrá que tener una ducha, y tendrá que tener elementos que hay que comprar y que incentivan el comercio, etcétera. Es fácil de pensar que no estamos hablando de 10 o 15 personas, que estamos hablando de un número considerable, que además, cuando hayan terminado toda esa tarea, darán paso a otros 200 y pico camareros, gobernantas, camareras de pisos, etcétera, porque ese hotel tendrá que gestionarse el nuevo con una plantilla completamente nuevo, y para 150 habitaciones habrá que reforzar las plantillas del Villa del Conde. Son solamente 2 ejemplos, y estamos hablando de que Gran Canaria ha perdido 40.000 camas entre el siglo XX y el siglo XXI. Si nos pusiésemos a recuperar, estamos hablando de 500 habitaciones, imagine, son 1.000 camas, hasta 40.000 que son las que se han perdido. Si nosotros fuésemos capaces de generar una nueva demanda, una nueva oferta que se acoplara a la demanda, lo que estaríamos también provocando es la necesidad de que el que se queda viejo y empieza a tener problemas para que se ocupe su apartamento, porque la gente prefiere irse a algo nuevo, claro, pues tendría también la necesidad de cambiar y sustituir esas puertas, y cambiar esas ventanas, y cambiar esas duchas, etcétera, con lo cual estaríamos generando un círculo virtuoso en el que prácticamente estaríamos renovando toda la oferta de producto turístico. Yo creo que esto no es demagógico pensarlo si nos atenemos a las cifras. Eso es lo que no hemos podido hacer. El presidente del Grupo Lopezán es canario, gran canario. Él está empeñado en que su actividad se concentre fundamentalmente en esta isla, pero ante el cúmulo de trabas que se le pone a un empresario, pero que eso lo podemos trasladar a cualquier otro,
alguien puede decir, bueno, pues la inversión que iba a hacer aquí la hago en Punta Cana. Estoy poniendo el ejemplo de su empresa, pero podría ser cualquier otra empresa. No, viene aquí, lo es cualquier otra empresa. Un empresario chino o marciano y dice, yo quiero establecerme aquí, pero ante el panorama que se ofrece en ese momento. Mire, ¿qué es lo que han hecho el resto de cadenas hoteleras que no son canarias? Muchas de ellas mallorquinas y tal. No hay más que ver la prensa. Abrir establecimientos donde los pueden abrir. A ellos no les preocupa tanto que sea Canarias o no sea Canarias. Si no puede ser en Canarias, pues será en Madagascar, claro, en Punta Cana o donde sea. Para el presidente de esta compañía, completar de manera integral Meloneras es su gran proyecto profesional y empresarial. Y por eso esa perseverancia, porque yo creo que es más fea las calvas, como digo yo, esos solares vacíos que se ven al lado del Palacio de Expo Meloneras, por ejemplo, enfrente del Baobá, etcétera, que algún día estén llenos de la misma vegetación y el mismo gusto, sin que resulte agresivo la arquitectura que se puede hacer allí, que todo eso, además de generar empleo, incluso mejorará estéticamente la zona. Pero si no puede ser, pues en el caso del consejero delegado, del hijo del presidente, él lo tiene más claro. Él no se va a pasar la vida esperando, claro, que aquí se puedan hacer cosas. Pues si no nos dejan hacerlas aquí, las haremos donde nos dejen. Y no quiere decir eso que es un berrinche y me voy de aquí. Y no. Vamos a ver, se trata de que un grupo no se puede detener en su crecimiento. Y si no se puede detener en su crecimiento y aquí hay problemas burocráticos para desarrollar los planes de crecimiento que se fija la compañía, pues los tendrá que hacer en otro sitio. Ojalá se den las circunstancias, pero lo que ocurre es que cuando te metes en inversiones multimillonarias, porque los hoteles que proyecta este grupo son hoteles que normalmente todos ellos están por encima de los 100 millones de euros, cuando estamos hablando de resorts vacacionales de muchas habitaciones, pues lo que no se puede hacer es todo al mismo tiempo y habrá que priorizar. En ese sentido, pues yo espero que no se den las circunstancias para que finalmente, cuando vengan las licencias, estemos enredados en construcciones fuera de aquí que nos obliguen precisamente ahora a ser nosotros los que demoremos esas inversiones. Por cierto, nosotros vamos a emitir una conferencia del consejero delegado del grupo, de don Francisco López, en donde se habla de todo esto que hemos comentado aquí. Se habla con datos, porque si algo tiene tanto el presidente como el consejero delegado, es que a ellos no les gusta perder el tiempo con palabrería. Son muy concretos y su exposición a mí, lo que me resultó de interesante justamente es que la sostiene sobre la base estrictamente de los datos y se hace preguntas que se las debe contestar cualquiera. Si, como decía al principio, entre 2000 y 2010 no habíamos hecho otra cosa que bajar, y a partir de 2010, cuando otros tienen problemas, en 2011 ellos bajan y nosotros subimos, él pregunta si eso es mérito nuestro o de mérito de otros, el éxito turístico que estamos viviendo en Canarias. Yo creo que cualquiera lo contesta, ¿no? Para terminar, don Francisco, a la gente que nos esté viendo ahora mismo y sin ánimo de, digamos, ser pájaro de mal abuelo, estamos viviendo un boom turístico por condiciones coyunturales de lo que está ocurriendo en la cuenca del Mediterráneo. ¿Qué aviso le podemos dar a la gente, sobre todo a la clase política y burocrática de Canarias, de decir, oiga, esto va a durar lo que va a durar? En cuanto a esto se arregle un poco, aquí vamos a tener problemas. Lo que quiere decirle. Pues mire, vamos a ver, yo creo que la semana pasada ya vimos, luego se desmienten y tal, algunos pronunciamientos. Los turoperadores están viendo que en este momento la capacidad que tiene el archipiélago canario permite a muchos hoteleros tengan el establecimiento viejo, más carcomido o más renovado, a fijar el precio y elevarlo sobre la base de que estos son lentejas, no hay mucho más, las tomas o las dejas. A eso no están muy acostumbrados turoperadores, que además han hecho inversiones cuantiosas, porque gran parte de la infraestructura hotelera de Turquía, de Túnez o de Egipto directamente la afrontaron los propios turoperadores, con lo cual esas inversiones que ellos han realizado
las tienen que rentabilizar. Están perdiendo por no enviar turistas a Egipto, por no enviar turistas a Turquía, etcétera. Y al mismo tiempo están viendo que los turistas que envían a Canarias tienen una negociación cada vez más complicada con los hoteleros. No nos carguemos la gallina de los huevos de oro. Yo creo que este es un momento para poder mejorar nuestro producto hotelero, para que no nos volvamos locos y sobre todo para que no pensemos que lo estamos haciendo tan bien, porque no estamos haciendo nada bien. Tenemos la suerte de tener un clima que no tiene prácticamente muy pocos destinos del mundo, pero hoy el mundo es muy pequeño y por 4 horas de diferencia, como digo, más de uno se plantea que por simplemente 4 horas pagando el mismo precio, en un sitio estás de maravilla y en otro sitio probablemente haya que dar un portazo en la puerta para poderla cerrar. No nos olvidemos de eso. Don Francisco, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Es de esperar que esto que ha dicho usted aquí esta noche no tengamos que retomarlo dentro de unos años diciendo qué mal hicimos en no hacer caso. Bueno, yo creo que el tiempo que hemos perdido ya no lo recuperamos. Eso ya no se recupera. O sea, ese no lo recuperamos. Pero puede ir a peor. Quiero decir, fíjese que probablemente a lo mejor cuando nosotros en 2019 o 2020, si Dios quiere, podamos inaugurar algunos de los proyectos que nos habíamos planteado, a lo mejor esa curva ha dado la vuelta. ¿Y quién va a continuar esa senda de crecimiento cuando se produzca un decrecimiento de la afluencia turística de Canarias? Porque no hicimos la tarea, y un turista tendrá claro entonces que si tiene alternativa prefiere quedarse por menos precio en un lugar mejor, claro, que aquí en un lugar peor por más precio, ¿no? Don Francisco, ojalá que le escuchen, ojalá que, en fin, quien tiene que tomar este tipo de decisiones haya, en fin. Yo creo que no es nadie y somos todos en general. No, que si es alguien. Bueno, quiero decir que no es concretamente esta administración. Mire, tenemos los planeamientos municipales. Sí, no una administración concreta, es la administración general. Acusan, el cabildo acusa y del cabildo acusan, el gobierno acusa, la ley del suelo, el no sé cuánto, yo me opongo, antes no me oponía. Lo que creo es que es el juego político el que a veces se olvida que todos nos conciliaríamos con la política si hablasen más de lo que nos preocupa a nosotros y menos de lo que les preocupa a ellos. Bien, para no meternos en otros charcos, no sé qué, porque claro, había que decir que tomen nota de lo que está pasando en el resto de Occidente, porque por esa vía vamos camino de eso. Al mismo tiempo que aquí salimos perjudicados de la forma en que usted lo ha explicado esta noche. Muchas gracias por estar aquí y hombre, que se resuelvan los problemas, ¿no? Gracias. Don Francisco Moreno, director de comunicaciones del Grupo López.